Buen día, mi nombre es Diana Mayeli Mendieta Alberca y actualmente curso tercer ciclo de medicina en la Universidad Nacional de Loja. En el presente tema se tratará acerca de la segmentación troncoalveolar del pulmón y a su vez de su circulación, tanto su irrigación nutricia como su irrigación funcional. Muy bien, entonces empezamos con la segmentación del árbol bronquial. Aquí tenemos una maqueta con espuma flex y bueno, y aquí podemos ver la segmentación de la tráquea, aquí la carina, como tenemos el bronquio principal derecho, más recto, más grueso y con mayor calibre, y aquí tenemos el bronquio principal izquierdo. Ya, en cuanto al bronquio principal derecho, tenemos que va a tener 3 bronquios lobulares, se va a segmentar en 3 bronquios lobulares. Tenemos primeramente el bronquio lobular superior, tenemos el bronquio lobular medio y tenemos el bronquio lobular inferior. Ya. El inferior va a ser continuación del bronquio principal y la distancia que se encuentra el inicio del bronquio pulmonar medio a esta altura y el bronquio pulmonar superior, el bronquio lobular superior, vamos a tener que se va a conocer como bronquio intermedio. Ya, entonces, iniciando por el bronquio lobular superior, tenemos que aquí se va a dividir en 3 bronquios segmentarios. Vamos a tener un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario posterior y un bronquio segmentario anterior. Ya, estos 3 van a conformar el árbol bronquial que va a estar en esta sección del lóbulo superior. Estos segmentos se van a llamar de la misma manera en el pulmón. Los segmentos del pulmón se llaman de la misma manera que la bifurcación bronquial. Ya, ahora a continuación tenemos el bronquio lobular medio. En el bronquio lobular medio tenemos 2, un bronquio lobular medial y un bronquio lobular lateral. Entonces, bueno, estas van a ser las únicas 2 ramas que va a tener el bronquio lobular medio, y a continuación ya tenemos el último, la última división lobular, el bronquio lobular inferior. Este va a dar 5 ramas. Vamos a tener primeramente una superior. Vamos a tener este bronquio segmentario superior, o también conocido como bronquio segmentario de Nelson. Ya. Y a continuación, aquí en la parte inferior, vamos a observar los 4 bronquios basales, o también conocidos como la pirámide basal. Ya, entonces vamos a tener un bronquio segmentario basal anterior, un bronquio segmentario basal posterior, un bronquio segmentario basal medial, también conocido como bronquio cardíaco, por lo que este puede dar un cuarto lóbulo en el caso del pulmón derecho, en el caso del pulmón izquierdo un tercer lóbulo, que es el lóbulo cardíaco, y por ende también es conocido como bronquio segmentario basal cardíaco. Y tenemos por último este bronquio segmentario basal lateral. Ya, entonces con eso, pues, eso conforma el árbol bronquial en la porción derecha. Ahora, en cuanto a la porción izquierda, aquí la podemos observar,
En esta porción, como sabemos, simplemente vamos a tener dos bronquios. Dos bronquios lobulares. Vamos a tener un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. Primeramente, aquí podemos observar el bronquio principal izquierdo. Ya, entonces tenemos estos dos, bronquio lobular superior, bronquio lobular inferior. Ahora, en el bronquio lobular superior vamos a tener dos troncos. Vamos a tener un tronco superior que va a segmentarse en lo que es el culmen del pulmón y un tronco inferior que se dirige a la língula del pulmón izquierdo. Ya, entonces, en el tronco superior vamos a tener tres ramas, dos de las cuales, la apical y la posterior, van a originarse de un tronco común, que es el tronco ápico posterior. Entonces, aquí tenemos la rama apical y aquí tenemos la rama posterior. Ya, en cuanto a... y también vamos a tener el bronquio segmentario anterior. Entonces tenemos un apical, posterior y medial, que son análogos a la segmentación del bronquio lobular superior del pulmón derecho. Ya. Ahora, en cuanto a la língula, en la língula va a ser homólogo o semejante a lo que es la división del lóbulo medio. Aquí en la parte de la língula vamos a tener que de este tronco van a salir una rama lingular superior y una rama lingular inferior. Ya. Ahora, una vez ya visto el bronquio lobular superior, tenemos el bronquio lobular inferior. Este va a estar constituido de la misma manera que el derecho. En este izquierdo vamos a tener igualmente un bronquio segmentario superior del pulmón izquierdo y tenemos los cuatro basales. Tenemos que el bronquio segmentario anterior y el bronquio segmentario medial van a nacer de un tronco común, que lo podemos ver aquí. Aquí se lo puede ver a este tronco. Y ya. Ahora, entonces tenemos ya dos segmentarios basales, el medial y el anterior. Ya, ahora tenemos aquí también el lateral y el posterior. Estos dos también van a ser de este tronco común. De los que acabamos de ver, de los bronquios segmentarios, tenemos unos bronquios subsegmentarios y a continuación estos se van ramificando más y más hasta llegar a los bronquios supralobulillares. Esto que tenemos en rojo son los lobulillos. Entonces, antes de llegar al lobulillo, se van a denominar supralobulillares. Dentro del lobulillo, estos se van a conocer como intralobulillares. Entonces, los lobulillares van a dar ramas que serían los bronquios terminales. Y a continuación, en los bronquios terminales, vamos a tener los bronquiolos respiratorios. En estos bronquiolos respiratorios van a tener pequeños orificios con la membrana de los lobulillos, con los sáculos que se forman alrededor de estos, y estos van a ser lo que es los alvéolos, y aquí se va a dar el intercambio gaseoso, y aquí se va a dar la hemostasis. ¿Ya?
Y bueno, entonces a continuación vamos a ver cómo se da la irrigación de todo el pulmón. Ahora vamos a ver los vasos que conforman el pulmón. Como ya dijimos a un inicio, el pulmón va a tener dos tipos de circulaciones, una circulación funcional y una circulación nutricia. Vamos a comenzar con la circulación funcional. Entonces, primeramente vamos a ver las arterias pulmonares. Aquí de rojo podemos ver una demostración en plastilina de lo que sería la arteria pulmonar derecha. Recordemos que las arterias pulmonares salen del tronco pulmonar que va a salir del ventrículo derecho. Ya, entonces, el recorrido de esta arteria va a ser que ya al llegar al hilio pulmonar y entrar al pulmón, vamos a tener que cruzar anterior al bronquio principal y también anterior al bronquio lobular superior. Después va a descender anterior al bronquio intermedio, que lo tenemos aquí. Bueno, una vez que desciende un poco más, se va a ubicar anterolateral al bronquio lobular inferior. Y por último, va a ubicarse posterior, así, de esta manera, posterior, como podemos ver aquí. Esto sería una vista posterior, se va a ubicar posterior al bronquio segmentario basal posterior. Ya, ahora, visto su trayecto, vamos a tener las ramas que da. Vamos a tener que todas las ramas que da va a intentar, que irrigue todo el pulmón. Así que, esta va a intentar irrigar a todo el pulmón. Así que vamos a tener para el lóbulo superior las 3 ramas para los 3 segmentos. Vamos a tener primeramente una rama a pico posterior que va a irrigar los 2 segmentos, el apical y el posterior. Y vamos a tener una rama anterior. Esta va a irrigar el segmento anterior del bronquio lobular superior. En el lóbulo medio vamos a tener 2 ramas, una medial y una lateral. Aquí las podemos ver, a estas 2 ramas, la medial y la lateral. Ya, estas 2 ramas van a irrigar lo que es el lóbulo medio del pulmón. Aquí vamos a ubicarla posteriormente. Ya. Ahora, la rama principal o más gruesa que va a tener el lóbulo inferior del pulmón va a ser la rama superior para el lóbulo superior. ¿Ya? Y bueno, descendiendo vamos a tener que también va a dar una rama basal medial, basal lateral y basal anterior. La rama basal posterior va a ser la rama terminal de nuestra arteria pulmonar derecha. Listo, entonces con esto es la irrigación funcional del pulmón derecho. Ya tenemos la arteria pulmonar izquierda. Igualmente, saliendo del ventrículo derecho, conformando el tronco pulmonar, se bifurca y nos da las 2 arterias, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda, recordemos que el lóbulo principal, el bronquio principal, perdón, izquierdo, iba a ser más largo. Por tanto,
la arteria no se bifurca, no gira anterior, anterior al bronquio lobular superior. Igualmente, cruza anterior al bronquio principal, pero se dirige superiormente al bronquio lobular superior. De esta manera. Y bueno, entonces, como vemos, se dirige hacia posterior y de una manera lateral se va a colocar hasta llegar al bronquio segmentario basal posterior. Ya, esta arteria es más larga que su predecesora y por tanto su trayecto es más largo. Entonces, aquí la vamos a tener rodeando, yendo superiormente al bronquio segmentario superior, luego la rodea dirigiéndose posteriormente, aquí lo podemos ver, y a continuación se dirige lateral y posterior, hasta finalmente terminar posterior al lóbulo segmentario basal posterior, donde dará su rama terminal, la rama para el lóbulo segmentario basal posterior. Las ramas que da esta van a ser similares a lo que vimos en su homóloga. Vamos a tener que va a dar una rama anterior que se dirige hacia el segmento anterior de esta arteria. Aquí lo podemos ver. Ya. Ahora va a dar también igualmente una rama ápico posterior para el lóbulo superior. Entonces ya tenemos aquí, como se puede observar, aquí tenemos las dos ramas para el segmento anterior y la rama ápico posterior va a dar para el segmento apical y para el segmento anterior. Ya tenemos la irrigación del culmen del pulmón izquierdo. A continuación nos da una rama, tenemos una rama lingular. Ya, esta rama lingular, que la podemos ver que emerge de este lugar, va a dar las ramas para el bronquio lingular superior y para el bronquio segmentario lingular inferior. Ya, ahora, inferiormente, la arteria se encuentra inferior, pero igualmente vamos a tener que de aquí va a dar ramos para todos los segmentos basales. Para el segmento basal, en este caso el lateral, vamos a tener para el anterior, para el medial, y vamos a tener otro para, aquí tenemos para el medial y para el anterior. Ya. Y también vamos a tener la última rama para el superior. Y con eso tenemos irrigado todo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Y esta sería la conformación de las arterias. Muy bien. A continuación vamos a ver, ya vimos las arterias pulmonares. Ahora vamos a ver lo que son las venas pulmonares. Pero antes, recordemos nuestro esquema de un lobulillo. ¿Ya? Entonces, en nuestro esquema de lobulillo, ya vimos que va a dar estas arterias bronquiales
una irrigación que va a llegar al lobulillo de esta manera y esta va a dar múltiples ramitas que van a seguir la disposición del bronquio. De esta manera van a seguir la disposición del bronquio y por ende vamos a tener la misma, vamos a tener que estos siguen al bronquio, ya las arterias siguen al bronquio. Pero las venas, estas van a formar una red perilobulillar y se van a encontrar en las periferias, rodeando estos lobulillos para recoger la sangre que van a dejar las arterias. Recordemos que esta sangre va a ser desoxigenada. Entonces, para que se oxigene, tiene que pasar por cada uno de los lobulillos. Entonces, la sangre va a ser recogida en la periferia. Esta sangre recogida en la periferia ya se va a encontrar oxigenada. Entonces, esta va a ser la disposición en cuanto a los lobulillos. Muy bien. Ahora sí. En cuanto a su drenaje general, ya vimos que va a partir de esta red perilobulillar. También va a recoger de las venas segmentarias peripleurales, también de las venas intersegmentarias, ya, de las bronquiopleurales y bueno, entonces, como sabemos, vamos a tener 4 venas que van a llegar. Vamos a tener una vena izquierda superior y una vena izquierda inferior, una vena derecha superior y una vena derecha inferior. Ya, entonces vamos a empezar con cómo se conforma la raíz superior. Cada una de estas venas va a tener 2 raíces, una raíz superior y una raíz inferior. Ya, entonces, como sabemos, estas venas no van a seguir la disposición de estos bronquios que los tenemos aquí. Pero vamos a representar de la mejor manera posible cómo sería la disposición de estas originarias. Hacia medial vamos a tener que viene una rama mediastínica. Vamos a tener una rama también anterior y vamos a tener una rama ápico posterior. Entonces, al tener estas 3 ramas, va a conformar la raíz superior de la vena superior derecha, ¿ya? Por la rama mediastínica, por la rama ápico posterior, por la rama anterior y por la rama mediastínica. Ya. Ahora, su raíz inferior va a ser por una rama del lóbulo medio que se dirigiría hacia acá y una rama mediastínica medial, que esta es más superficial, como la podemos ver aquí. Ya, entonces esta que es más superficial, bueno, estas dos, este tronco superficial y este tronco profundo, que es la rama del lóbulo medio, van a formar la raíz inferior de la vena pulmonar derecha superior. Y con esta se va a conformar la vena derecha superior, con esta raíz superior y esta raíz inferior.
Y bueno, ahí tenemos conformada nuestra primera vena. Ya. Ahora. Ya. Vamos a conformar nuestra vena inferior. Como podemos notar, para la vena superior se toma tanto del territorio del lóbulo superior como del lóbulo medio. Para la vena derecha inferior solo se tomará del lóbulo inferior. Entonces, aquí vamos a tener varias ramitas intersegmentarias, o sea, que van a pasar entre los segmentos. Y estas intersegmentarias, más específicamente las interapicobasales, estas van a formar la raíz superior. Entonces aquí estas dos van a formar la raíz superior, las interapicobasales, intersegmentarias. Ya, entonces tenemos nuestra raíz superior. Ya, para nuestra raíz inferior, vamos a tener que también va a ser las ramas intersegmentarias de la pirámide intersegmentaria, las que faltan. Del lóbulo medio y del lóbulo posterior. Y así entre los segmentos. Y estas van a conformar esta vena que va, esta raíz superior y esta raíz inferior van a conformar la vena inferior derecha. Entonces aquí tenemos formadas la superior e inferior derecha. Ya, ahora, esas es por un pulmón. Ahora, en el otro pulmón vamos a tener que igualmente la vena pulmonar izquierda superior vamos a tener una raíz superior que va a ser por una rama ápico posterior y vamos a tener otra rama anterior. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos ramas, la ápico posterior y la anterior. Estas dos van a formar la raíz superior de esta vena pulmonar izquierda superior. Ahora, para la raíz inferior, esta va a drenar el territorio lingular. Nos va a dar una rama intersegmentaria entre los dos segmentos medial y lateral. Y vamos a tener perisegmentarias, o sea que están rodeando estos territorios. Aquí vamos a tener dos venas, la que está rodeando al lóbulo segmentario inferior y al lóbulo segmentario lingular superior. Ya, entonces tenemos conformada nuestra raíz inferior, tenemos nuestra raíz superior y estas dos en conjunto van a formar nuestra vena pulmonar superior izquierda. Ya, ahora, para nuestra vena pulmonar inferior izquierda, vamos a tener su raíz superior va a ser igualmente ramas intersegmentarias del lóbulo superior y lateral, del medial y del anterior. Ya, estas van a formar la raíz superior. Y la raíz inferior va a ser tanto ramas intersegmentarias como las perisegmentarias. Aquí podemos ver. Sería su raíz superior y su raíz inferior. Y estas van a conformar la vena pulmonar izquierda inferior.
Todas estas van a terminar en la aurícula izquierda, porque estas llevan sangre oxigenada, va a ir a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y va a salir por la aorta. Entonces, estas son las encargadas del drenaje funcional del pulmón. ¿Ya? A continuación, vamos a ver las venas. Vamos a ver la irrigación nutricia de los pulmones. Aquí tenemos nuestro árbol bronquial. Y aquí, saliendo del ventrículo izquierdo, vamos a tener simplemente parte de la aorta ascendente, el callado de la aorta y una parte de la aorta descendente. Ya, ahora de la aorta descendente vamos a tener que van a ser varias ramas, entre ellas están las del árbol bronquial. Ya, entonces vamos a tener tanto una rama izquierda, que la podemos ver naciendo aquí, y una rama derecha. Que la podemos ver aquí. Ya, esto va a nutrir el pulmón. Esta irrigación no va a ser para la hemostasia de la sangre, simplemente va a ser para que los pulmones tengan una irrigación. Entonces, estas ramas también van a seguir el trayecto de los bronquios y por ende van a tener sus mismas ramificaciones. Van a drenar los nódulos del hilio pulmonar, las paredes de los vasos pulmonares y la bifurcación de todo el árbol bronquial. Como lo podemos ver, que van formando una red. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver cómo se da la irrigación nutricia del pulmón. Muy bien. Entonces, ahora nuestro drenaje de esta circulación nutricia. Vamos a tener que esto se va a dar seguimos viendo desde una vista posterior. Esto se va a dar por las venas bronquiales. Tenemos venas bronquiales anteriores y posteriores. Las venas bronquiales posteriores, estas van a ser satélites de las venas bronquiales. Y al ser satélites de las venas bronquiales, no van a ser satélites de las arterias bronquiales que acabamos de nombrar. Entonces, aquí estamos representando lo que es. Muy bien. Que es hacia la izquierda, vamos a tener la vena hemiácigos y hacia la derecha, hacia la izquierda la vena ácigos y hacia la derecha la vena hemiácigos. Ya, aquí van a drenar estas venas que son satélites de las arterias, por lo tanto van hacia los lados perilobulillares y bueno, como podemos ver, estos vasos van a ser cortos y no drenan una gran superficie. Estos simplemente van a drenar los pequeños vasos de los bronquios. Y bueno, entonces, hacia
la derecha esta vena hemiácigos y hacia la izquierda vamos a tener esta vena ácigos. Aquí va a drenar cada una de las venas bronquiales, tanto derecha como izquierda, posteriores. Ahora, si nos dirigimos anterior, hacia anterior también vamos a tener otras venas. Estas venas van a tener un territorio más extenso y igualmente vamos a tener que van a ser tanto una derecha, como aquí la podemos observar, va una hacia derecha y también vamos a tener saliendo de la vena hemiácigos y aquí a la izquierda vamos a tener de la vena hemiácigos, aquí tributaria de la vena hemiácigos va a ir llegando la vena izquierda bronquial anterior del pulmón. Estos van a drenar la pared anterior de los grandes vasos y los nodos linfáticos intrapulmonares. Muy bien, entonces con esto concluimos. Aquí se ha hecho un resumen de lo que es la segmentación broncoalveolar y también la circulación del pulmón. Muchas gracias.